apagar sus celulares. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 3. Jueces 3. El libro de Jueces trae la triste historia de cuando el pueblo de Israel por fin ingresó a la tierra prometida. Después de tanto dar vueltas en el desierto, después de que toda una generación incrédula, desobediente, murió allá en el desierto, cuando por fin el Señor les entregó la tierra, la herencia, solamente duraron bien unos pocos años. A muy poco tiempo comenzaron a desviarse. Solamente durante los días de Josué y durante los días de los ancianos que habían visto los milagros de Dios, permanecieron más o menos fieles. Y aquí en Jueces capítulo 3 dice así: estos pues son los gentiles que dejó el Señor para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Solamente los dejó para que el linaje de los hijos de Israel conociera y para enseñarlos en la guerra, solamente a los que antes no la habían conocido. ¿Por qué dejó el Señor estos enemigos? Porque Él sabía que venían los hijos de los hijos de los hijos, venían generaciones que no conocían la guerra. Y Él a propósito dejó unos enemigos. Podríamos hacer la misma pregunta en la era de la iglesia. Después de que murió el Señor Jesús, resucitó, ascendió con todo poder, toda potestad, sentado a la diestra del Padre en el cielo, reinando. Entonces, ¿por qué dejó enemigos aquí a nosotros? Porque Él sabe que cada generación se le olvida. Él sabe que las lecciones que nuestros antepasados vivieron no nos sirven a nosotros del todo. Sí, están escritos en la historia, están en la Biblia, pero Él sabe que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de conocer directamente la batalla. Entonces ya llevamos casi 2000 años de historia de la iglesia y los grandes enemigos de la iglesia de Dios no han sido derrotados todavía. Estamos todavía enfrentados con la envidia, con el rencor, con el Dios de la prosperidad de este mundo. Estamos todavía enfrentados con todos los malos deseos del corazón que pueden suceder a un ser humano. Estamos todavía enfrentados con personas haciendo cosas indebidas en el nombre de Dios. Usurpadores de puestos de liderazgo. Todavía estamos en el mundo que nos rodea, llenos de corrupción, llenos de problemas. Cada generación de cristianos, desde los tiempos de nuestro Señor en adelante, ha tenido que enfrentar estos enemigos, porque el diablo y los demonios que están detrás de todo esto siguen libres.
aunque la sentencia ha sido pronunciada. Y no solamente siguen libres los demonios, sino que toda la capacidad del hombre cerrero y carnal para desviarse de los caminos de Dios, todo eso sigue ahí. Y la única posibilidad de arrastrar esto es si permitimos el ingreso del Espíritu de Dios en nuestras vidas. De otra manera, no hay victoria. Mire lo que quedó para probarlos. Jueces capítulo 3, verso 3 en adelante. 5 cardenales de los filisteos, y todos los cananeos, y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Estos pues fueron dejados para probar por ellos a Israel, para saber si escucharían los mandamientos del Señor que él había mandado a sus padres por mano de Moisés. Y cómo los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidados del Señor su Dios, sirvieron a los Baales y a los bosques. Todo lo que el Señor dijo que iba a suceder si permitían los enemigos en la tierra prometida. ¿Por qué es que el Señor ha sido tan radical con ellos y tan radical con nosotros en la iglesia, en el tiempo de la iglesia? La iglesia no es una institución. La iglesia es en realidad un pueblo, una congregación de Dios que ha salido del sistema del mundo. ¿Por qué es que el Señor es tan exigente al decir en la Escritura que el que es amigo del mundo, entonces es enemigo de Dios? Porque el hombre sin Dios, el hombre inconverso, siempre, todo el tiempo, hace el mal. No es que a ratos es bueno y a ratos es malo. El Señor dice claramente a partir de Génesis capítulo 6 que el hombre sin Dios es malo todo el tiempo, siempre. Todos sus pensamientos, todos sus deseos son para mal y no para bien. La única posibilidad de salir de eso es mediante un cambio de gobierno muy grande. Y en el cambio de gobierno que propone Dios hay un hombre nuevo y un hombre viejo. Un hombre nuevo bajo el control del Espíritu de Dios y un hombre viejo controlado por la carne, por el mundo, por el diablo, que según Dios no tiene remedio. Dios no lo está tratando de mejorar. Dios no lo está tratando de sanar. Dios dice por toda la Escritura que el hombre viejo tiene que morir. Las cosas se tienen que definir. O por el Espíritu se da muerte a las obras de la carne, o al dar rienda suelta a las obras de la carne, el Espíritu Santo se va a afligir y se va de nosotros. Eso va a terminar de una manera o de la otra. Cuando el pueblo de Israel se desvió del Señor
Y no fue una sola vez, sino fue cada que se sentían bien. Cada que se sentían cómodos y prósperos. Entonces, ¿qué sucedía? Versículo 8. Y la hazaña del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. La primera vez que el Señor los vendió solamente fue por 8 años, pero después, si seguimos leyendo, la próxima vez fue por 18 años y luego por más y por más y por más, hasta que duraron muchos años sirviendo a sus enemigos, de esclavo a sus enemigos. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor despertó un Salvador a los hijos de Israel y lo libró, es a saber, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Cada que muere un juez puesto por Dios en este libro, no es que siguen bien. Siempre dice que entonces siguieron mal. Eso no fue solamente Israel con los jueces que duraron casi 500 años. La iglesia primitiva tuvo liderazgo puesto por Dios a través de apóstoles, profetas, etc. Pero llegó el momento que la iglesia puso reyes igual a Israel. Igual a Israel se dividieron en facciones. Las historias están muy paralelos. Si bajo el antiguo pacto, donde ellos estaban tratando de cumplir con la ley de Dios sin el poder del Espíritu por dentro, en la gran mayoría de los casos, pues medio se puede entender, pero en la historia de la iglesia es más difícil de entender, porque con el Espíritu Santo para todos, y las consecuencias me parecen más graves. 70 millones de mártires, más de 70 millones de muertos por mano de la iglesia. Cuando los paganos romanos en los primeros siglos de la iglesia primitiva solamente mataron 7 millones. La corrupción que hay hoy en día en nombre de Dios es muy grande. Que hace que los cristianos y las naciones que más o menos tienen alguna orientación cristiana no pueden fácilmente sacar la cabeza en el mundo. ¿En dónde va a terminar esto? Bueno, nosotros sabemos en dónde va a terminar. Para los que están abusando del nombre de Dios, todo va a terminar muy mal.
Versículo 12. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor se esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Notan que cuando están en la tierra prometida, el primero que los domina es el rey de Siria. Y Siria siempre es símbolo del libertinaje, siempre es símbolo de desviar detrás de lo del mundo. Egipto en la escritura es símbolo del legalismo religioso. Pero ¿qué es Moab? Porque ahora la segunda esclavitud que tienen en la tierra prometida es por lado de Moab, por lado de un rey demasiado gordo, Eglón. Moab viene de los hijos de Lot. Los hijos de Lot a través de sus propias hijas. Ustedes se acuerdan de la historia. Lot por escoger vivir en Sodoma. Entonces los que hubieran sido los yernos de él no creyeron a los ángeles de Dios cuando los quisieron sacar de allá. Pensaron que era una gran broma y murieron en Sodoma. Y Lot y sus hijas, porque su mujer también murió saliendo de Sodoma, porque quiso voltear atrás, quedó allá como columna de sal. Y Lot y sus dos hijas se refugiaron en una montaña. Pero las hijas, como no vieron fácil lo del matrimonio ni de obtener un marido, cada uno escogiendo su momento, emborracharon a su padre y quedaron embarazadas por su propio padre. Y el primer hijo se llamaba Moab, de la hija mayor de Lot. Y Moab literalmente quiere decir de su propio padre. Amón, el segundo hijo de la segunda hija, quiere decir del pueblo o de su pueblo. Y a través de los años, estos dos hijos simbolizan dos peligros muy graves siempre para el pueblo de Dios. Más adelante en la ley de Dios dice que los hijos de Moab y los hijos de Amón no son bienvenidos en el templo del Señor ni siquiera hasta la 10ª generación. ¿Por qué será eso? Cuando a petición de Abraham Dios envió sus ángeles y sacaron a Lot de Sodoma. Dios tuvo misericordia sobre Lot, sobre sus hijas. Pero lo de Lot representa algo que Dios no quiere sembrar. Él no quiere que continúe en el pueblo de Dios. ¿Cuál es el problema de Moab? Tenemos muchísimos ejemplos en la Escritura. El problema de Moab es que es religión a la manera de los hombres. Los hombres usurpando el puesto de Dios. ¿Qué quería el Señor? Una congregación de creyentes ligados al Señor, donde el Espíritu Santo manda. ¿Y qué hicieron los hombres? Poner liderazgo humano hasta que dicen al líder que escogen los hombres, Padre. En vez de decir Padre solo a Dios. El primer error fue en libertinaje. Entonces ellos después quieren su propia religión, manejado por ellos, a la manera de ellos. ¿Y qué sucede? Esclavitud. Esclavitud ahora por más tiempo, porque mire esto. Y el Señor esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Note que en el primero no fue que
alguien vino y se los llevó cautivos. No, el Señor se los vendió a Cusán Risataim de Siria. El Señor los vendió. Y ahora dice que el Señor esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Lo mismo que si seguimos más adelante en la Biblia, llegamos al momento cuando el rey Saúl, que fue pedido por el pueblo de Dios, llega el momento cuando dice la Escritura que un espíritu maligno enviado por el Señor se metió en Saúl. El Señor esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, y juntó consigo los hijos de Amón y de Amalek, y fue y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmas. La ciudad de las palmas, ¿qué es? La ciudad de la justicia, donde mora el pueblo de Dios. Amón, del pueblo, viene a representar en la Escritura la democracia, hacer las cosas por voluntad del pueblo. Moab es cuando se pone su propio padre y no quiere estar bajo el Padre Celestial. Y Amalek es el símbolo en la Escritura del hombre viejo cuando reina. Por eso en los juicios de Dios contra Amalek, Dios no acepta perdonar a ninguno. Dios siempre ordena que todo lo de Amalek tiene que acabarse. El Señor no es que nos ve aquí lindos y bonitos y que nos va a perdonar a Amalek, el hombre viejo. No, 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 no. El juicio que puso el Señor en Génesis 6, donde dice que el Señor se arrepintió de haber creado el hombre y donde el Señor decretó arrasar el hombre de la faz de la tierra. El Señor es lo mismo ayer, hoy y para siempre. El Señor no perdonó el mundo antiguo antes del diluvio, no perdonó a Amalek y no va a perdonar nunca a los que insisten en mantener el hombre viejo. Él nos da tiempo, nos da el tiempo en la cual estamos viviendo. A cada generación ha dado tiempo para buscar al Señor mientras que sea posible hallarlo. Nos da tiempo a todos mientras que estamos viviendo aquí de buscar al Señor y por el Espíritu dar muerte a las obras de la carne. Y haciendo eso se puede entonces vivir, porque es en la vida de Él. Versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 es un número muy interesante en la Escritura. Cada que ocurre el número 18 refiere a la época, refiere a la edad en la cual estamos viviendo. El número 12 refiere a la ley y al primer pacto. El número 18 refiere a la gracia y refiere a la edad de la iglesia en la cual estamos. Si se suman las dos son 30, que es lo que simboliza madurez en la Escritura. El Señor Jesús inició su ministerio más o menos a los 30 años. Y eso es tema de otro mensaje. ¿Qué quiere decir esto simbólicamente? Que nosotros hemos tenido, a través de toda la historia de la iglesia, hemos tenido problemas con Moab, con Amón y con Amalek. Y no vamos a quedar librados del todo de ellos hasta que no salgamos de esta era. Pero el Señor va a enviar la liberación a nosotros, así como lo envió
hace tantos años al pueblo de Israel. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel al Señor. ¿Cuántos hijos verdaderamente de Dios, de Israel, pueden estar en este momento clamando al Señor que haga algo referente a Moab, a Amón y a Amalek, que dominan el mundo entero en este momento? Dominan el pueblo de Dios por todos lados. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les despertó un Salvador, a Adod, hijo de Gera, hijo de Gemení, o Benjamín, el cual tenía cerrada la mano derecha, que eso quiere decir que era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Tenían que pagar tributo al rey de Moab. Entonces, el que iba a llevar el presente, que era la obra de sus manos, fue despertado por el Señor. Si el Señor no nos despierta, no nos vamos a despertar. Y todos sabemos que el Señor Jesús nos salvó hace tanto tiempo. Pero ¿dónde está la salvación actual y ahora? Y el Señor promete enviar salvación cuando clamamos a Él. La salvación que el Señor envía va de respuesta al clamor del pueblo de Dios. Así ha sido por toda la Escritura y es todavía el caso. Y Adod se había hecho un cuchillo de 2 filos, podríamos decir una espada de 2 filos, de un codo de largo, no muy largo. Un codo de largo puede ser unos 18 pulgadas de largo, unos 50 centímetros más o menos. Y se ciñó debajo de sus vestidos sobre su muslo derecho. Ellos estaban buscando siempre la espada a la persona al lado izquierdo, porque todo el mundo era que lo iban a usar con la mano derecha. Pero como él era zurdo, lo ciñó al otro lado. Cuando estuve volando en la selva hace años, puse el revólver en la bota, porque era mucho más fácil volar el avión y no me molestaba la cintura. Así que cuando fui secuestrado por la guerrilla y me requisaron, no me requisaron la bota. Y me llevaron con revólver y todo, y no sabían lo que yo traía ahí. Porque ninguno de ellos va a hacer eso. Caminando entre el agua y entre el barro, no van a llevar un arma ahí. Adod llevaba su arma donde nadie esperaba que llevaba el arma. El Señor tiene un pueblo hoy cerrada de la mano derecha, porque ellos sabemos que nosotros por la fuerza nuestra no nos podemos librar, ni a nosotros mismos ni a nadie más. Y cuando uno está cerrado de la mano derecha, entonces solamente le queda la izquierda. Yo he tenido muchos problemas con la mano derecha, porque he tenido problemas desde hace tiempo con la mano derecha. Y no es que sea zurdo, pero me ha tocado usar mucho la izquierda para muchas cosas. Entonces llegó a donde el rey gordo de Moab, gordo y pesado del rey,
Llevaba 18 años dominando Israel. Y dice en el verso 17, y le ofreció el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Porque cuando el hombre se apodera de la religión, se vuelve gordo. Leen el libro del Levítico y en todos los sacrificios ordenados por Dios siempre dice que los gordos pertenecen al Señor. Pero los hombres, cuando cogen el manejo de lo que es solamente para Dios, se engordan. No solo físicamente, sino miren todos estos sistemas religiosos y se ve mucha cosa que no es necesario. Versículo 18, y luego que acabó de ofrecer el presente, despidió al pueblo que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que estaban con él. En Gilgal, que era el cruce del río Jordán por donde Josué había entrado con el pueblo de Israel a la tierra prometida y donde habían hecho la segunda circuncisión, de circuncidar a todos los que no habían sido circuncidados en el desierto. Gilgal representa el sitio donde Dios debe hacer la circuncisión de corazón a todos los que van a morar en la herencia de él. Y ahora Gilgal estaba lleno de ídolos, ellos estaban bajo la esclavitud de Moab, tenían que pasar por ahí para llegar a donde el rey gordo estaba manejando todo. Y desde donde esos ídolos, Hadad se devuelve a decir al rey: tengo que contarle un secreto. ¿Cuál será el secreto? Y el rey estaba tan interesado en escuchar el secreto que despachó a todo el mundo para escuchar solo el secreto. Seguramente el rey estaba muy acostumbrado de los que venían a confesar cosas muy tremendas. Porque en esta reunión y en esta religión de Moab, de los propios padres, ellos quieren manejar todos los secretos. Porque eso les aumenta el poder sobre el pueblo. Viene una mujer a contar intimidades de sus pecados al padre y el padre entonces sabe cuál es la más débil, ¿sí? Y a este le pareció tan interesante escuchar este secreto que despachó a todo el mundo. Versículo 20, y se llegó Hadad a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Hadad dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Parece que no estaba tan contento de escuchar esta palabra de Dios. No se quedó sentado, se paró. Él pensó que era un chisme, él no pensó que era una palabra de Dios para él. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Es más cortante que una espada de dos filos. Versículo 21. Mas Hadad estiró su mano izquierda y tomó el cuchillo de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el cuchillo de su vientre y salió el estiércol. Con un solo viaje de la espada de dos filos, Hadad dejó al rey gordo en muy mal estado.
Y saliendo Ahod al patio, cerró tras sí las puertas de la sala con la llave. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: por ventura él cubre sus pies en la sala de verano. De pronto está haciendo sus necesidades. Pues sus necesidades, pues Ahod ya se lo había arreglado de otra manera. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó, y pasando los ídolos, se salvó en Seerat. Y entrando, tocó chofar en el monte Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados de Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. ¿Notan esto? La herencia de Israel, la tierra de Israel, quedaba a un lado del Jordán. Moab quedaba al otro lado del Jordán. El Jordán significa la muerte. La verdadera religión delante del Señor, el verdadero cristianismo, siempre predica la muerte al hombre viejo. Pero Moab predica que el hombre viejo puede vivir y que el hombre viejo puede engordarse y que el hombre viejo manda. Los de Moab son los que piden la herencia en esta vida. Y alcanzan a tener rebaños y hatos muy grandes. Pero hay un límite al tiempo. En este caso fue 18 años. Y sabemos que es símbolo de los 2000 años de la iglesia. Sabemos que a terminar los 2000 años de la iglesia, el Señor va a mandar un ministerio con una espada, como la espada de Ahod. Y cuando Eglón estaba pensando que iba a recibir algo muy importante, le dieron con la espada y no pudo hacer nada más. Versículo 29. En aquel tiempo hirieron de los moabitas como 10,000 hombres, todos gruesos y todos hombres de guerra. No escapó varón. Varón quiere decir hombre libre, hombre que manda, hombre dirigente. 10,000. Esta es la clase de liberación que el Señor está por hacer a su pueblo. Y la espada de 2 filos que se prepara ahora es palabra que viene de Dios. Palabra que va a entrar al vientre y lo va a romper. Y Moab fue sujetado aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Estas batallas son muy interesantes porque cuando el Señor entraba a la victoria duraba más tiempo, pero cuando ellos volvían a entrar en rebelión, entonces la esclavitud duraba más tiempo también. Ahora llevamos mucho tiempo de esclavitud. Mucho tiempo de esclavitud. Entonces, por el hecho de que la esclavitud ha durado tanto, cuando el Señor da la victoria va a durar mucho más. La esclavitud duró 18 años, pero el reposo, en este caso, duró 80 años.
Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 hombres de los filisteos con una agujada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Él es uno de los jueces y la Biblia solamente le dedica un solo versículo. Y después de 80 años de reposo, hubo necesidad de otro Salvador. Y este salva a Israel y todo se resume en un solo versículo. ¿No les parece interesante? ¿Cómo los salvó? Con el palo que tenían para chuzar los bueyes, para hacerlos funcionar. Yo no podía creer, pero cuando estábamos usando unos bueyes en el páramo hace muy poco, teníamos que subir un poste de luz a un cerro muy alto. Y estuve buscando la manera de hacerlo, la mejor ruta, porque no encontramos cómo subir ese poste allá, donde teníamos que poner la luz. Y llegó un viejito con la yunta de bueyes y con el chuzo, que aquí se llama aguijada de bueyes, y él no me hizo caso cuando dije tal vez en sesga por allí, se devuelve por allá y vamos a... No, apuntó los bueyes derechos para arriba, los fue chuzando y fueron para arriba, por casi donde no sube una persona. Tiene mucha fuerza. Y el secreto de hacer funcionar los bueyes es saber dónde chuzarlos y cómo. Y ellos funcionan. Este era un hombre que sabía funcionar a los bueyes. Y el mismo implemento que utilizó para que los bueyes le trabajaran, para arar con los bueyes o hacer cualquier cosa con los bueyes, él no cambió de arma cuando le tocó enfrentar 600 filisteos. Mató 600 filisteos con el chuzo de los bueyes. Eso es muy interesante si regresamos a Jueces 3:3, donde dice que entre los enemigos que dejó el Señor para probar a cada generación del pueblo de Dios, dice, dejó 5 cardenales de los filisteos. Esto ha sido mal traducido casi en todas las Biblias, porque ahora los que se sienten cardenales no se quieren identificar con los filisteos, pero la palabra cardenal viene de los filisteos. Viene de la palabra cardo, que quiere decir eje o rueda, y la idea de un cardenal era que todo tenía que girar alrededor de ellos. Ellos eran el centro de todo. Y los filisteos tenían 5 cardenales, que eran los que mandaban entre los filisteos. Y los filisteos todavía están allá, ahora se llaman palestinos. Y Dios dice que los dejó precisamente para probar a Israel. Y para que no vayan a pensar que los filisteos son siempre malos, hay que recordar la historia del rey David cuando él tuvo que huir a tierra de los filisteos. Y los filisteos lo recibieron. Y después de muchos años, cuando David volvió rey de Israel, los valientes de David casi todos eran filisteos. El Señor demostró que así como Goliat era filisteo, entonces así también los hombres valientes eran filisteos. Los que son parte de la religión organizada por los hombres, los que ponen todo a girar alrededor de ellos,
en esos sistemas y en esos lugares pueden haber personas muy valiosas al Señor. Yo los he encontrado. Puede ser en el sitio donde se ven las cosas más perdidos. Y Dios puede tener personas según su propio corazón. Porque nosotros no podemos juzgar corazones. Muchas veces los que usan mucho el nombre de Dios y ponen por delante el nombre de Dios, están haciendo mal uso del nombre de Dios. Y Dios puede tener personas en sitios muy escondidas, en sitios que parecen muy del enemigo, y el Señor puede tener valientes ahí. Sinceros, buscando la verdad. Y el Señor Jesús es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Y nadie puede llegar al Padre sin pasar por Él. Entonces, los mensajes que no son entendidos a veces, donde primero el Señor los dirige, pueden ser entendidos en otros sitios. El mensaje que el Señor Jesús ofreció a los judíos y donde fue rechazado y solo un pequeño remanente creyó, después Dios volcó todo eso a los gentiles, a los paganos, a los romanos, a los griegos, y trajo grande cosecha. Ahora las cosas se van a dar un último giro al tiempo final, y el Señor dice que Él va a volver a despertar a judíos. No de la manera que unos están siendo despertados o de lo que unos están reaccionando, donde ellos están tratando de imponer sus ritos judíos. No. El Señor los va a despertar, así como despertó a Adod, para enviarlo donde el rey gordo, Eglón. Ahod era de la tribu de Benjamín. En la tribu de Benjamín casi todos eran zurdos. Y hay mucha enseñanza sobre esto, en especial aquí en el libro de los Jueces. Porque si el Señor nos va a usar, Él tiene que librarnos de pensar que nosotros podemos hacer algo con nuestra fuerza y con nuestro poder. Las cosas no funcionan así. Estamos llegando al final de tiempo para eso. Las cosas no funcionan por astucia nuestra. El ministerio no funciona por astucia nuestra. Funciona solamente si el Señor lo bendice. El hermano George Morgan hizo esta observación. Si vamos a caminar con el Señor en la misma dirección con el Señor, y si nosotros queremos coger la mano derecha del Señor para caminar con Él, ¿con cuál mano nos toca? Si vamos a coger la diestra del Señor, tiene que ser con la izquierda. Si vamos a caminar adelante con Él. Entonces el Señor quiere ponernos a funcionar de una manera que no es natural para nosotros, que no es normal para nosotros, donde nosotros no sentimos que se está usando las fortalezas nuestras, donde las buenas ideas de nosotros para poner a funcionar las cosas no son. ¿Cuántas personas piensan
que si el Señor solo nos hiciera caso, si el Señor nos hiciera caso a nosotros, entonces todo quedaría enderezado en un momentico. ¿Sí? ¿Será en realidad así? Si solo se podía conversar y si pudimos explicar al Señor que la causa de todos estos problemas es porque la gente no acepta las doctrinas de nosotros, ni las prácticas religiosas de nosotros. Si podríamos lograr que las personas todos se comportaran como nosotros, no habrían más problemas, ¿cierto? No. Notan esto, a través de este libro de los jueces y luego en el libro de los reyes y así en las crónicas y por toda la escritura, cada batalla que se ganaba no era lo mismo que la batalla anterior. Y todo se requería de algo indispensable. Había que ser sensible a la voz del Señor y hacer lo que el Señor indicaba. Este señor sin ejército, sin nada, se metió en el palacio del rey y lo acabó. Se metió por donde estaban requisando a todo el mundo y no lograron requisar a él. Hermanos, todos estos grupos de Moab, donde Moab está aliado con Amón y con Amalek, donde es el hombre viejo y donde están con sus propios padres y donde están con la democracia del pueblo y todo eso y pensando que tienen dominado el pueblo de Dios. Y ellos están prevenidos. Porque si usted no está de acuerdo con ellos, no lo dejan entrar y no lo dejan predicar. Ellos no van a correr el riesgo de alguien sacar una espada de estos y dar un mensaje que va a tumbar toda la cosa. Nota que Ahab vino al rey a presentar algo que aquí se llama presente en esta Biblia. Yo no sé cómo quedan en otras Biblias, pero esta palabra presente en esta Biblia, la Reina Valera 2000, viene desde temprano en el Génesis. Y es la palabra que se usa para lo que Caín pensó ofrecer al Señor. ¿Y por qué no fue acepto al Señor la ofrenda de Caín? Él trabajó muy duro. Él sintió que él había trabajado mucho más que su hermano Abel. La obra de nuestras manos no es acepto al Señor si no va con un sacrificio de sangre. Porque el sacrificio de sangre significa un cambio de vida. La vida nuestra por la vida de Él. Y solo lo que hacemos en la vida del Señor Jesucristo es acepto. Y este rey gordo tenía a los de Israel trayendo su presente, trayendo la obra de sus manos. Y él pudo coger la obra de las manos de todos y esclavizarlos. Y coger todo, así como por todas partes están cobrando diezmos, ofrendas, todo para adentro. Y estas personas manejando esto, más gordos y más gordos y más gordos. Y el pueblo más afligido y más afligido y más afligido y clamando al Señor, y llevaban 18 años en esto. Y ya llevamos 2000 prácticamente. Y el rey gordo, Eglón de Moab, apoyado por Amón y por Amalek, pudo hacer todo esto y estrangular el pueblo de Dios y recibir todo el producido de sus manos, porque ponen a personas, a ministros jóvenes, entusiasmos, los ponen a trabajar, pero ellos reciben todos los beneficios. Tienen personas trabajando aquí, trabajando allá, pero todo va
para engordarlos a ellos. Y todo esto le funcionó durante todos estos años, hasta que llegó un señor a recibir, a traer el presente que había sido despertado por Dios. Y cuando llegó alguien a entregar eso despertado por Dios, todo cambió. Porque llegó con el presente, llegó con todo lo que habían enviado para que el rey se engordara un poco más. Y además era averiado de su mano derecha. No parecía ser ningún peligro porque no podía funcionar como todos funcionaban. Y no era armado de la manera que todos eran armados. Donde todos tenían el arma, él no tenía nada. Entonces lo dejaron pasar. Porque tenía averiado su mano derecha. No estaba confiando en su propia capacidad ni en su propia esfuerzo. Y cuando el rey paró para escuchar cuál iba a ser la palabra de Dios, que él pensó que iba a ser un gran chisme, que iba a ayudar a fomentar más su poder, ahora le zampó la espada de dos filos. Y entró de tal manera que ni siquiera lo pudo sacar. Los gordos se envolvieron hasta el cacho y todo. Lo único que salió fue el estiércol del hombre gordo. Que estaba totalmente contaminado. El Señor está listando un mensaje. El mensaje va a ir a través de un grupo, porque Out representa una compañía. Preparados por el Señor para dar un mensaje que jamás se ha dado, de una manera que jamás ha sucedido. Y los que representen el rey Eglón de Moab también son muchos. Son muchos y son muy gordos. Y tienen unos palacios inmensos al lado que no corresponde del Jordán. Porque ellos no creen que el hombre viejo tiene que ceder. Ellos manejan el hombre viejo. Ellos ponen el hombre viejo a reinar. En los grupos y en las organizaciones de ellos es el más astuto que trepa hasta arriba. Es el que sabe sacar la competencia y trepar sin que se nota. Y ellos atienden a la gente. Y quieren recibir la obra de las manos de todos. Y lo mantienen muy bien controlados. Pero todo esto va a terminar. Va a terminar de un solo golpe. Y cuando es el momento para ese golpe, así como en esta historia, no va a sobrevivir ni uno. Porque detrás de Eglón habían 10,000 más y todos murieron. Todos murieron, y así como habían esclavizado a Israel por 18 años, después hubo 80 de descanso. Vamos a orar. Señor, que podemos entender esta historia, entender lo que va a pasar, ver con ojos espirituales por la fe,
de que la situación actual no va a permanecer para siempre, que hay un límite, que hay un momento decisivo, que se requiere cierta preparación para los que han sido despiertos y los que están despertando. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.